La presente exposición estará dada en base a poder dar a conocer y despejar algunas dudas que al inicio del año escolar están presentes no solamente en los docentes de todos los niveles, sino que también están presentes en los docentes directivos, también en todos los niveles. Y aquí hay una serie de errores de interpretación que a veces conducen a tomar decisiones y a hacer acciones que, lejos de poder contribuir al proceso educativo, hacen que los docentes, es decir, los profesores, normalmente se sientan bastante sorprendidos, por decirlo menos, o también atemorizados frente a una situación que es indebida, porque la ley no lo permite, pero que sin embargo se ha hecho una práctica, porque muchos dicen, bueno, la pregunta es, ¿puede un docente técnico o pedagógico comunal ingresar a nuestro establecimiento y pedirle al director de este establecimiento y también a la UTP que le facilite las condiciones para poder ingresar a las aulas o a una aula en particular para ir a supervisar y solicitar la documentación en el sentido de que ella está cumpliendo con su función? Yo debo decir, desde el punto de vista legal, tanto en lo referente a la ley 19.070 como a un decreto ley que reglamenta el funcionamiento de los colegios a nivel nacional establecido por el Ministerio de Educación, en cuanto fija a aquellas personas que son las encargadas de poder hacer funcionar un establecimiento educacional, les está prohibido. Y algunos poco solidarios inclusive argumentan que como si no está expresamente prohibido, esta puede entrar. Yo les digo que desde el punto de vista legal sí está expresamente prohibido, en cuanto que la ley reglamenta todas aquellas cosas que nosotros los ciudadanos y también los profesores podemos o no podemos hacer, tanto para ejecutar una acción como para no ejecutar una acción. La ley lo indica, pero la ley específicamente indica aquellas cosas que nosotros podemos hacer, y todo aquello que no contempla la ley no está permitido hacer. Por lo tanto, vamos a demostrar a la luz de una explicación y análisis sobre estos dos instrumentos legales que un jefe comunal llamado de la UTP técnico-pedagógica no está facultado para ingresar a un establecimiento y menos para poder ingresar a supervisar en un aula respectiva. Primero, quiero decir que vamos a comenzar por la ley de las leyes, que es la ley 19.070, con las últimas modificaciones de no hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, vamos a aplicar un instrumento que está plenamente vigente. Pero primero quisiera establecer un hecho que no muchos UTP, pues quien habla también trabajó en la UTP durante muchos años, y eso siempre lo hemos tenido presente, pero hay algunos que aún todavía no lo reconocen o pareciera ser que lo ignoran, puesto que justamente al ignorar algo es porque no lo conocen. El artículo 16 de la ley 16.070 establece que los profesionales de la educación, es decir, los profesores que se desempeñan en la función docente, es decir, hacen clases, gozarán de autonomía en el ejercicio de esta. Es decir, cuando un profesor, en base a su diagnóstico, en base a su planificación, en base a su experiencia profesional y en base a su experiencia con el grupo curso, lleva a cabo una actividad que esté de acorde a los planes y programas y a los objetivos, tanto del Ministerio de Educación como del Plan Educativo Institucional, este tiene la autonomía en el ejercicio de su labor docente. Y cuando está haciendo clases, y escuchen bien, ningún funcionario puede en un momento determinado interrumpirla para poder darle algún tipo de indicación, como muchas veces incorrectamente ocurre con aquellas personas que van a, entre comillas, supervisar una clase. El supervisar una clase significa ingresar a ella, sentarse en un sector, observar la clase del docente y dejar que esta clase fluya normalmente. Una vez que esta haya concluido, se podrán consensuar, podrán conversar con el profesional o el profesor aquellas partes que aquella persona, es decir, un UTP, está
encontrando y argumentando con base profesional que debería mejorar en tal o cual situación para poder llegar entonces a un cambio de conducta si eso es pertinente. Por lo tanto, dice, los profesionales de la educación que se desempeñan en la función docente gozarán de autonomía en el ejercicio de esta. Por eso es que esta también tiene sus normas y reglamentaciones, esta autonomía. Dice este artículo 16 que estará sujeta a las disposiciones legales que orientan al sistema educacional, es decir, todo lo que tiene que ver con los planes y programas, decretos, etcétera, que están orientados a una buena función docente. Al proyecto educativo institucional, como ya lo dijimos, que es lo que fija el proyecto educativo e institucional en cuanto a su misión y en cuanto a su visión. Esto tiene que ser conocido no solamente por los docentes de aula, sino que por los docentes directivos, también por los alumnos y también por los apoderados, y para eso debe ser consensuado y tiene que ser también difundido. Y como ya dije, de los programas específicos de mejoramiento e innovación. Bueno, esta autonomía se ejercerá en el planeamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrollará en su ejercicio lectivo y en la aplicación de los métodos y técnicas correspondientes. Es decir, el profesor, quien conoce mejor la realidad de su curso, podrá entonces desarrollar el planeamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en su ejercicio, es decir, cómo está realizando la clase durante el año lectivo, y también podrá aplicar de acuerdo a su criterio profesional los métodos y técnicas pertinentes. También dice la evaluación de los procesos de enseñanza y del aprendizaje de sus alumnos de conformidad con las normas nacionales y las acordadas por el establecimiento. Y aquí debo tener algo muy particular. Durante mis años de ejercicio como jefe de UTP en un establecimiento educacional, jamás fui o tuve la pretensión de poder señalarle a un profesor determinado la forma en que debía evaluar, de tal manera de corregirle un instrumento en la medida en que éste era un profesional que sabía cuál era su especialidad. Podíamos hacer indicaciones con respecto a la forma, pero siempre y cuando estas eran sugerencias, pero no era una imposición. Hay algunas escuelas en que algunos docentes UTP prácticamente hacen pedazos a las evaluaciones de los profesores en algunas asignaturas específicas. Por ejemplo, si el jefe de UTP es un profesor de lenguaje, toma una prueba de un profesor de matemáticas, de física, de química, de ciencias naturales, etc., y la hace tira y le aplica su particular criterio, no sin antes haberle consultado a este especialista el por qué tiene este tipo de evaluación. Ahí está en contra de la autonomía profesional. La aplicación de los textos de estudio y materiales didácticos en uso de los respectivos establecimientos, teniendo en consideración las condiciones geográficas y ambientales de sus alumnos. Es decir, él puede elegir de aquellos textos aprobados por el Ministerio de Educación, ya sean que lleguen directamente del Ministerio o sean adquiridos en alguna librería por el docente, de acuerdo a las características del curso, y que encuentre que en estos textos se puede tratar mejor didácticamente y comprensivamente para el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes. Y también tiene autonomía en cuanto a la relación que ejerza este profesor con las familias, es decir, en las reuniones de apoderado y en los consejos de curso. Esto está establecido, como ya dije, en la ley 19.070, en cuanto a que señala que la función docente gozará de la autonomía profesional. Vamos ahora a una pregunta que es necesario que se pueda discernir con claridad, en el sentido de que es legal, escúchame bien, es legal que un jefe de UTP comunal pueda ingresar a un establecimiento y poder hacer uso de todas las funciones propias de un
que la ley establece para un docente directivo a cargo de la unidad técnica pedagógica en un establecimiento. Pues bien, la ley 19.070 en el artículo 8 establece que las funciones técnico-pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior, que sobre la base de una formación y experiencia docente específica, es decir, en una situación de aula, para cada función se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo, escuchen bien, de apoyo o complemento a la docencia. Orientación educacional y vocacional, es decir, orienta a través de una exposición profesional y bien fundamentada sobre aquellas prácticas pedagógicas. Se puede también efectuar una supervisión pedagógica. Supervisar significa prever, estar presente en el proceso para poder establecer el rumbo. Si esto que está haciendo el profesor se está de acuerdo con lo planificado, de acuerdo a las actividades que él preparó, o también de acuerdo a los objetivos. Las planificaciones se realizan en torno a objetivos, es decir, ¿qué quiere lograr con el alumno durante la clase? Pues bien, con respecto al ambiente de la clase, el profesor también dentro de su autonomía, en el ejercicio de la clase, siempre que se oriente al objetivo general de esta, puede variar algunas técnicas de aprendizaje sin que la planificación propiamente tal sea algo que no pueda ser modificado en la práctica. Tiene que ver sobre la planificación curricular, es decir, si se está cumpliendo con aquellas normas o aquellos contenidos que el currículum establece para el curso y el año respectivo. La profundidad del currículum, de las prácticas y de los contenidos queda entonces dentro del criterio profesional del profesor. También tiene que ver con la investigación pedagógica que se realiza al interior del establecimiento por un equipo o por parte de profesores que estén interesados en poder saber lo que son aquellas cosas que posiblemente se pueden mejorar. Coordinación de los procesos de perfeccionamiento docente, es decir, a qué parte del perfeccionamiento docente se puede orientar en las etapas que el calendario escolar tiene programado para el perfeccionamiento continuo de los profesores. Y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación. Ojo, si se sale de los aspectos anteriores y se quiere poder iniciar una actividad fuera de lo establecido en los aspectos anteriores de este artículo de la ley 19.070, esto será pertinente en la medida en que en la medida en que el Ministerio de Educación o por medio del CPIP pueda establecer mediante un decreto respectivo las áreas o partes que se puedan introducir en las actividades de perfeccionamiento continuo del o de los profesores. Bueno, esto ustedes podrán decir, bueno, pues ya, pues ahí está, pues. Si aquí nos dice qué tipo de profesional de la educación en el cargo de la unidad técnico-pedagógica puede ejercer, y la ley 19.070 no está diciendo que no pueda cumplir esa función, la jefa comunal o la UTP más que jefa, la UTP comunal. Pues bien, para eso está ahora el decreto 1049 del año 79 y que se puso en marcha con plenitud el año 81. Ustedes dirán, bueno, si este decreto es del 81, pero si usted analiza la ley 19.070 en sus partes introductorias y en otras partes, cuando existe un decreto que está en funcionamiento y no ha sido derogado, este dice, derógase el decreto tanto. Pues bien, usted podrá analizar todas las leyes del Ministerio de Educación y se va a encontrar con que el decreto 10.049 del 79 no ha sido derogado y por lo tanto forma parte de todo lo que es el instrumento legal anexo
a la ley 19.070. ¿De qué habla este decreto 1049 del 79? Dice, aprueba, escuche bien, aprueba el reglamento orgánico para establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación. Escuche bien lo que dice, reglamento orgánico, es decir, cómo está organizado los establecimientos, todos los establecimientos educacionales básicos, parvularios, medios, etcétera, dependientes del Ministerio de Educación, que es la estructura y quiénes son los encargados de hacer funcionar los establecimientos en todos los planos de la enseñanza y de la administración. Y aquí establece quiénes son los que están dentro de ese colegio, qué nombre reciben y cuáles son los cargos. Y aquí no está y no aparece en ninguna parte el papel del encargado, escuche bien, del encargado que hoy día le llaman jefe, del encargado de la UTP comunal dentro de la administración del DAEM. Dice de la siguiente manera, artículo 49, que es el que debe interesarnos, de la ley, repito, 1049 del 79, artículo 4. En los establecimientos educacionales, en cualquier circunstancia, escuche, en cualquier circunstancia y lugar, primará la función pedagógica sobre la administrativa. Esto señala por qué, porque muchas veces los UTPs teníamos la tendencia de poder poner un énfasis en el papeleo, reteniendo el aprendizaje de los estudiantes, y sacábamos a los profesores de las aulas y agobiábamos a los profesores de las aulas exigiéndole una serie de papeles, entorpeciendo la labor pedagógica. Sigamos. De la estructura, es decir, de la estructura y de la organización. Esto está en el artículo 5 de esta ley. Los establecimientos se estructurarán de la siguiente manera. Un director, en orden jerárquico. Ustedes deben saber lo que es un orden jerárquico, en orden de importancia o en orden de autoridad. Director, subdirector, en los casos en que por el número de matrículas o por la letra del establecimiento legalmente debe tener un subdirector. Entonces, la planta completa sería director, subdirector, unidad de inspectoría general. Después viene la unidad técnico-pedagógica. Después la unidad administrativa, el consejo de coordinación y por último el consejo de profesores. Es decir, toda unidad educativa tiene un jefe. Aquí estamos hablando de jefe. Un jefe de la unidad técnico-pedagógica. Y en el capítulo 5 de esta ley, 1079, perdón, de esta ley, no me quiero equivocar del número, de esta ley 1049 del 79, en el título quinto, o el capítulo quinto, y en el artículo 14, establece las características de esta unidad técnico-pedagógica. La unidad técnico-pedagógica es el organismo encargado de programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades curriculares. El currículum está constituido por el conjunto de actividades y de infraestructura, de material didáctico, de profesores, de docentes superiores, de técnicos administrativos. Todo esto está dirigido por el jefe de la unidad e integrada por los especialistas correspondientes, porque ocurre que en los establecimientos donde hay una gran cantidad de alumnos existe también un evaluador, un especialista en currículum, etc. Todo eso está coordinado y mandatado por el jefe de la unidad técnico-pedagógica, quien depende directamente de su máxima autoridad, que es el director. Cualquier ente superior que quiera poder introducirse en una unidad educativa deberá ser, por protocolo y por ley,
dirigido primeramente al director, y el director debe velar para que cada una de estas funciones que la ley le entrega a cada uno de sus funcionarios se cumpla. El jefe de la unidad comunal o el encargado de la unidad comunal no tiene imperio desde el punto de vista de lo que es la actividad hacia los profesores más que el propio UTP del establecimiento. ¿Quiere tener algún tipo de información? Se la pedirá al jefe del colegio. Estará dirigida por el jefe de la unidad integrada por los especialistas correspondientes. Cumplirá el jefe de UTP, entre otras funciones, las relativas a orientación, evaluación, planes y programas, actividades de colaboración y biblioteca. Estas mismas funciones que acabo de señalar en el rango respectivo estarán también dentro de las funciones de la encargada comunal de la UTP, pero a rango general de todas las escuelas. Y su función estará orientada a tratar en este ámbito, así como el jefe comunal de la escuela lo hace con los profesores respectivos, el jefe o el encargado comunal de la UTP hará estas mismas funciones, pero se relacionará directamente con el jefe de la unidad técnico-pedagógica de la escuela. En ningún caso está facultada para poder invadir aquel campo legal que le corresponde al jefe respectivo que forma parte de la organización del establecimiento. Ahora, respondamos a la pregunta. ¿Está facultada la encargada comunal de la unidad técnico-pedagógica para usurpar el rol del UTP del establecimiento? De acuerdo a la normativa vigente, no está facultada. Cualquier información con respecto al currículum, a la evaluación, etcétera, debe ser entregada por la jefe respectiva del establecimiento. Si un director permite que un jefe comunal, perdón, se me pega la palabra jefe, pero de un encargado, bueno, llamémoslo jefe comunal de la unidad técnico-pedagógica, usurpe. Usurpar significa ocupar un cargo indebidamente porque no está facultado para hacerlo. La función técnico-pedagógica en una escuela y asumir el rol de cuco, porque normalmente lo hacen así, está infringiendo la ley. Tanto el director, que lo permite, el jefe de la unidad técnico-pedagógica, que también lo permite, y el profesor de aula podrá hacer los cargos respectivos ante la Contraloría, ante la agencia de calidad, o si así lo quiere, también ante los tribunales de justicia, si considera que en la función de usurpación del jefe o del encargado de la unidad técnico-pedagógica de la escuela, al ejercer su función, está haciendo una acción de menoscabo y de agobio laboral hacia un profesor o grupo de profesores determinados. Creo que ha quedado claro.